Hola, bendición y larga vida, bendición y larga vida a todo el pueblo religioso, bendición y larga vida a toda la comunidad religiosa, bendición y larga vida a todos los seguidores y Ley Favor Dara por cualquiera de sus plataformas, sea TikTok, YouTube o Facebook. Bendición y larga vida a todas las personas que de una forma u otra profesan nuestra hermosa religión. En el día de hoy queremos seguir con el ciclo que estamos haciendo de los sordos un poco salidores, de los sordos que menos corpus literario se encuentra por parte de la comunidad religiosa y de los sordos que son menos populares, por decirlo de alguna forma. Y hoy es el día que quiero hablar de Ocheca, un gran orden Difá, y vamos a estar haciendo lo que siempre hacemos. Vamos a estar viendo todas las cosas inherentes o referentes a este orden Difá, y vamos a estarle dando interpretación a los caminos, y vamos a estar llevando todos estos caminos y todas las cosas referentes del orden a los avatares que sufrirá tanto positivamente como negativamente cualquier persona que ostente este orden Difá en cualquiera de sus consagraciones religiosas. Nada, entrando en materia, dice por qué nació, el por qué en un momento determinado cuando sale este orden, ya sea en Icofafún, ya sea en cualquier tipo de Atefá, Abofagafún o Ifá, lo primero que hay que hacer es darle dos gallinas carmelitas a Ochun en el río antes de los primeros 5 días. Dice, porque aquí esto va a ser una de las grandes claves de este signo, ofrecerle a Ochun en el río dos gallinas carmelitas antes de los 5 días, antes que se acaben los 5 días posteriores a que salga la letra, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque aquí la persona que tiene Ocheca va a tener la necesidad de cuidarse las vías respiratorias, porque dice que aquí nació el asma y todas las afecciones respiratorias que trae como consecuencia esta enfermedad. Entonces, por consiguiente, la persona que es Ocheca tendrá que tomar grandes medidas con respecto a su salud y a sus vías respiratorias, a la falta de aire, a el ahogamiento, a todas estas cuestiones. Por tanto, se le recomienda a la persona que es Ocheca que no puede vivir en casas que sean húmedas, que no puede estar en lugares que sean húmedos o que tengan mucho polvo y todas estas cosas para evitar este tipo de afectación en sus vías respiratorias. Dice, porque aquí nace la hierba pata de gallina. Dice, porque la pata de gallina es la única hierba que tiene patas y por eso camina. Dice que fue la hierba que nació en la tumba del primer hombre difunto. Entonces por eso tiene gran poder en este orden Difá. Dice, ¿por qué? Cuando sale este orden Difá, ya sea en consulta o en mitad, hay la necesidad de rociar agua en la puerta, hay que echar agua en la puerta para evitar que entren las tragedias y las negatividades dentro de la casa, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque la persona que tiene Ocheca va a tener que tratar de ser una persona justa, porque dice que aquí habla de que la persona es inocua o que es prepotente o que en un momento determinado tiene malos sentimientos. Entonces dice el por qué la persona que es Ocheca va a tener la necesidad de despojarse de los malos pensamientos y de los malos sentimientos que podrá tener hacia otras personas, que es lo que dice Ifá, porque dice que aquí incluso se puede ser malvado o injusto. Entonces hay que tener mucho cuidado a la hora de juzgar, hay que tener mucho cuidado a la hora de dar un criterio, de emitir un criterio acerca de otras personas para que usted no lo haga de manera injusta, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice por qué aquí nacen los libros de magia negra y el por qué Orula utilizaba la magia negra para hacer su voluntad. Dice por qué en un momento determinado a la persona que es Ocheca le gusta todo este misterio o todo este misticismo que entrañan los libros de magia negra y todas estas cosas de ocultismo y toda esta serie de cuestiones, pero que la persona que es Ocheca va a tener que tener cuidado con el trabajo de no vaya a ser que el trabajo de lo suma en el deterioro físico y mental. Entonces hay que tener cuidado, usted no se deteriore física y mentalmente a consecuencia de que de que esté usando esta magia negra para beneficiarse usted y perjudicar a los demás. Entonces tiene que tener mucho cuidado al hacer uso de este tipo de ritos y este tipo de cuestiones, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, porque en un momento determinado, por encima del agua viene la suerte, y ese es uno de los caminos más populares que tiene este orden Ifá del esclavo, porque se estaba dando de comer a la cabeza, pero eso lo vamos a estar viendo cuando estemos viendo los caminos de manera puntual. Dice, ¿por qué aquí Osain se monta en un caracol? Dice, ¿por qué el hinche Osain se monta en un caracol cobo? Y que si es para usarlo en el bolsillo, se monta en un caracol limbo más pequeño, porque dice que la persona va a tener la necesidad de usar este tipo de protección de hinche Osain en el bolsillo para evitar que las
negatividades se apoderen de él y para evitar de lo que los pensamientos negativos y de las acciones negativas en que él incurra traigan grandes consecuencias para su vida, que es lo que está diciendo Ifá. Dice, porque en un momento determinado, aquí nace el refrán, donde su cabeza lo lleve, ahí será rey. Dice, porque la persona que es Osheka va a tener que guiarse por sus instintos, va a tener que guiarse por sus premoniciones, va a tener que en un momento determinado guiarse por lo que siente o por lo que en un momento determinado las astralidades que conviven con él lo hacen sentir. Por tanto, si usted quiere cambiar de trabajo, si usted quiere cambiar de casa, si usted quiere mudarse, si usted quiere cambiar de pareja, si usted quiere hacer un cambio en su vida, usted espere tener ese presentimiento, esa corazonada, esa premonición y hágalo. Porque dice que a donde su cabeza lo lleve, usted será rey. Entonces dice Ifá, es porque en un momento determinado usted va a tener que tomar sus propias decisiones y no podrá ser influenciado para la toma de decisiones por nadie. Usted puede oír el consejo de alguien, pero tiene que llevar a cabo sus propias decisiones. Es porque su criterio es el que debe imperar sobre el de los demás y no al contrario, para que las cosas le salgan correctamente, que es lo que está diciendo Ifá aquí. Dice, ¿por qué se unieron dos tierras? ¿Por qué se une la tierra Iyese-Modé y la tierra Agaraganiyé? Dice, ¿por qué en una vivía Ochun y la otra era la tierra de Inle y Akbata, y que se unieron a consecuencia del hijo de Ochun, que en un momento determinado lo coronaron rey, y el rey que lo había mandado a meter en la caja y lo había tirado por el río? Cuando se enteró fue a pedir disculpas, pero este no se las dio y por consiguiente murió del disgusto. Entonces se unieron las dos tierras. Dice, ¿por qué está hablando Ifá? ¿Por qué la persona que es Osheka obtendrá una gran posición en la vida? Dice, ¿por qué la persona que es Osheka incluso podrá gobernar o podrá mandar en dos lugares por separado? ¿Qué es lo que dice Ifá? Porque a estas dos tierras las separaban un río. Dice el por qué la persona que es Osheka incluso podrá tener negocios dentro de su país y fuera de su país, y él podrá comandar estos negocios. Dice por qué la persona que es Osheka tendrá bienes en otro país o en otra tierra. Tendrá bienes, tendrá negocios, tendrá desenvolvimiento en otra tierra y en la suya propia. El por qué puede ser dueño de algún negocio que sea transnacional y esta serie de cuestiones. Porque dice que está facultado para mandarlo en dos lugares a la vez, incluso sin estar en uno, que fue lo que pasó, porque cuando se hizo rey de aquella tierra, las personas de esta tierra, al ver que su rey murió y como ya lo conocían y sabían que era un hombre sabio y prudente, vinieron a verlo para que también los gobernara, y por tanto se unieron las dos tierras, pero siguieron divididas por el río. Pero se unieron en una sola forma de gobierno, y el gobernante de esto fue el hijo de Ochun. Entonces dice, ¿por qué la persona que es Osheka va a poder tener negocios en países distintos? Va a tener algún tipo de franquicia, puede tener algún tipo, puede estar viajando constantemente por negocios y todas estas cuestiones, que es lo que está diciendo aquí Ifá. Dice, ¿por qué Chaguana reafirmó su poder en Iyé? Dice, ¿por qué Asojano o San Lázaro reafirmó su poder en la tierra? Y lo hizo dentro de este gran orden de Ifá. Dice, ¿por qué hay una amenaza legal para la persona que es Osheka? Dice, ¿por qué sus negocios tendrán que ser transparentes? Dice, ¿por qué usted tendrá que tener cuidado con la firma de papeles, con la toma de decisiones, con la delegación de sus facultades? Porque dice que usted puede delegar sus facultades en otra persona y esa persona puede hacerle algún tipo de trampa. Entonces dice, ¿por qué usted tiene que hacerse cargo de sus cosas y no de delegar en otras personas? Para que estas personas no tengan la oportunidad de hacerle trampa, que es lo que está diciendo aquí Osheka. Dice, ¿por qué habla la guerra entre el corojo y el algodón? Dice, ¿por qué en un momento determinado habla la guerra entre el corojo y el algodón? Y Olofin tuvo que intervenir y le dio la razón al algodón. Entonces, por consiguiente, dice, ¿por qué a usted lo quieren manchar? A usted lo quieren tildar incluso de algo que usted no es. A usted en un momento determinado lo van a acusar incluso sin motivos. Porque era lo que quería hacer el corojo con el algodón, era mancharlo. Dice, porque usted tendrá que mantener una imagen y una reputación ante el mundo, porque dice que van a querer manchársela, que van a querer ensuciarla, su reputación, y que por consiguiente usted no puede ayudar a esto cometiendo acciones que repercutan en su reputación. Por consiguiente, usted tiene que ser una persona recta,
en cuanto a su carácter y a su forma de vida, que es lo que está vaticinando Ifá, y la persona que es Osheka deberá vivir apegada a las leyes morales que rigen la sociedad. Entonces, tendrá que vivir apegada a estas leyes morales. ¿Para qué? Para que no le ensucien su reputación, para que no lo manchen, para que no lo tilden de cosas que no son, que es lo que dice Ifá. Dice, ¿por qué Ochun está brava? Dice, porque dentro de este orden de Ifá hay que hacerle grandes alegorías a Ochun, porque Ochun, conjuntamente con Osain, Changó y Asojano, son los orichas que van a hablar dentro de este orden de Ifá, y los que le van a vencer todas las dificultades y le van a dar las grandes cosas que Osheka tiene predestinada en su futuro. Pero dice que Ochun estaba brava. Entonces hay que ver qué deuda se ha contraído con Ochun, qué deuda tenemos para con Ochun que no hemos pagado. Si en algún momento determinado prometimos algo para con Ochun, es el momento de pagarlo cuando sale este orden de Ifá, porque Ochun está brava, que es lo que dice Ifá. Dice, ¿por qué la persona que tenga este gran orden de Ifá va a tener que conocer la pata de gallina, el sargazo, el guisazo de caballo y el ébano carbonero? Porque estas son las hierbas con las que se le dejará baño lustrar, y estas son las hierbas con las que en un momento determinado usted se puede salvar, que es lo que dice Ifá. Dice, ¿por qué en un momento determinado no se deje avasallar por nadie, no se deje vejar por nadie, ni se deje humillar por nadie? Que fue lo que pasó aquí con el esclavo, que cuando el rey lo descubrió, le preguntó que qué estaba haciendo, y el esclavo le respondió que se estaba dando de comer a la cabeza. Dice, ¿por qué una constante para el orden de Osheka será la comida a la cabeza? Dice, ¿por qué usted va a tener la necesidad de dar la comida a la cabeza? Independientemente de que aquí habla por qué se le da un gallo blanco a la orilla del río a la persona, en todo el cuerpo, que la sangre le corre en todo el cuerpo, y el gallo se entierra en la orilla del río. Independientemente de que aquí habla de por qué hay que sacrificarle guabina al río. Y por qué aquí habla que en un momento determinado la persona va a tener la necesidad de rogarse la cabeza con Pargo, con ella vos. Van a ser fundamentales estas obras para la vida placentera en la tierra de la persona que tiene Osheka. Dice, ¿por qué en un momento determinado, por este orden, se le dan 2 gallos a Yemayá en el mar, y a Ochun se le ponen 5 calabazas? Dice que esto es para resolver las grandes problemáticas que va a tener Osheka. Dice, porque en un momento determinado aquí habla del camino del esclavo que se estaba dando de comer a su cabeza. Dice, porque había un esclavo que se estaba dando de comer a su cabeza y que fue descubierto por su rey, el cual le preguntó que qué estaba haciendo, y el esclavo le dijo que se estaba dando de comer a la cabeza. A lo que por consiguiente el rey mandó a que lo metieran en una caja de madera y lo tiraran río abajo. Pero en el pueblo cercano, en el otro reinado vecino, se había muerto el Obá, se había muerto el rey, y los adivinos habían vaticinado a través de la adivinación con Ifá de que el próximo rey llegaría a través del río. Hay caminos que dicen a través del río, otros que dicen a través del mar. Al final todos van a parar al mismo lugar. Entonces, por consiguiente, prescribieron que el próximo rey llegaría a través del río. Cuando las personas vieron que llegó una caja de madera a la orilla del río, cuando la abrieron, vieron un hombre que estaba moribundo, el cual tuvieron que curar con algunas jehue, sobre todo con pata de gallina. Y este hombre fue coronado rey. A la coronación asistieron casi todos los obases de los reinos vecinos. Y su obá, el que le había hecho esta injuria de haberlo metido en la caja y haberlo desterrado, cuando vio que era su esclavo, que ya no era esclavo, que ahora estaba convertido en rey, al que estaban haciendo rey, de un disgusto, murió. Entonces dice Ifá, porque en un momento determinado un mal que a usted le hagan se puede convertir en un bien. Dice, ¿por qué si a usted lo botan de un centro de trabajo, si a usted lo despiden de su trabajo, usted no proteste, usted váyase, porque dice que esa será su salvación? Dice, porque en un momento determinado incluso eso le dará fuerza a usted para emprender un nuevo negocio donde usted sea su propio jefe y usted no tenga que dar explicaciones a nadie, donde usted en un momento determinado incluso emprenda su propio negocio y usted sea el jefe y usted sea el que tenga entonces subordinado o persona a su cargo. Entonces dice Ifá que usted tiene que permanecer constantemente dándole de comer a su cabeza. Dice, porque la alimentación de Ori para la persona que tiene Osheka va a ser fundamental, que es lo que nos está planteando Ifá. Dice, porque en un momento determinado
se le prescribe a la persona por qué no puede esconder ningún tipo de ceremonia religiosa, porque el esclavo, cuando le preguntaron qué estaba haciéndose, en vez de decir una mentira, lo que dijo fue la verdad. Entonces, si usted está haciendo algún tipo de ceremonia religiosa, si usted está adquiriendo algún tipo de deidad y a usted le preguntan, usted tiene que decir lo que usted está haciendo, usted no puede decir mentira, ni mucho menos. ¿Qué es lo que dice Ifá aquí? Dice, ¿por qué Eruca Yordé unió la tierra de Ochun con la tierra de Isla y Albata? Dice que Eruca Yordé no era más que un esclavo que tenía gran conocimiento de las hierbas de los Ewe y del trabajo para con Osai, pero que Eruca Yordé era hijo de Ochun, y cuando llegó recogiendo hierbas al río, se le presentó Ochun y le dijo que tenía gran conocimiento de las hierbas, pero que había traición, y era que Lobá, el dueño del esclavo, se había dado cuenta de que este esclavo sabía más que él sobre las hierbas y que todo el mundo acudía a este esclavo para curarse, y el Lobá, al sentir envidia y celo, estaba buscando la forma tal de librarse de este esclavo. Por consiguiente, cuando Eruca Yordé empezó a recoger las hierbas que Ochun se le presentó, le dijo que tenía que ir a donde estaba Orula, que Orula sabría lo que tenía que hacer. Orula le hizo adivinación, le hizo el bo y lo mandó al río, donde en el río entonces sacrificó la guabina, donde en el río entonces se sacrificó el gallo blanco, que le corriera la sangre por todo el cuerpo, y fue donde lo enterró, y posteriormente tuvo que regresar a donde vivía, que era a las inmediaciones de su dueño. Y cuando estaba durmiendo, vinieron y lo apresaron los lacayos del rey, donde en un momento determinado lo que hicieron fue mandarlo, meterlo dentro de una caja y tirarlo al río abajo. Pero Inle, cuando se le había presentado en el sueño mientras él dormía, le había dicho que cuando necesitara ayuda tenía que entonar un canto. El hombre, después de haber sido apaleado y metido dentro de la caja, casi no tenía fuerza, pero cuando la caja iba al río abajo, se acordó de lo que le había dicho Inle y empezó a entonar el canto que Inle le había dicho. Y todos los peces, las guabinas, que era con lo que él había hecho el buey, había sacrificado dentro del río, empujaron la caja hasta donde se había muerto un Obá y habían proclamado los adivinos de que llegaría, el próximo Obá llegaría a través del río. Por consiguiente, cuando lo vieron, que lo destaparon, el hombre estaba moribundo y con la hierba que traía lo curaron y lo fueron a proclamar rey. Y en el convite de la proclamación del nuevo rey vinieron todos los Obbases de las tierras vecinas, y el Obbá que lo desterró y que le mandó a hacer esta afrenta, cuando se dio cuenta de que era su esclavo, vino a pedirle disculpas, a lo que el esclavo le dijo que no tenía nada que disculparle, porque gracias a él se estaba coronando rey. Pero este hombre del disgusto en la mesa murió. Por eso se le dice a Ocheca que no se siente en mesa a comer. El por qué la voz Ocheca, o la persona que tenga Ocheca, evitará la mesa para comer, o evitará las grandes comidas, o los grandes banquetes, o las grandes reuniones de personas para comer, porque dice que en la mesa puede encontrar la muerte. Dice, ¿por qué aquí? Dice Ifá, porque sobre la persona que es Ocheca hay mucha envidia. Dice, porque Ocheca es una persona habilidosa, es una persona inteligente, es una persona que tiene algún don que los demás no tienen, y por consiguiente le van a tener envidia. Dice, porque en un momento determinado el mal que le hagan a usted se le volverá un bien. Dice, porque sus enemigos incluso vendrán a pedirle perdón. Dice, ¿por qué cuando sus enemigos van a pedirle perdón, ustedes tienen que perdonarlo y decirle que no hay nada que perdonar? Porque gracias a lo malo que le hicieron en un momento determinado, ustedes pudieron emprender un nuevo camino, y ahora posiblemente ya sean su jefe, tengan su negocio o tengan una nueva vida llena de prosperidad que no iban a alcanzar si seguían donde estaban estos enemigos. ¿Qué es lo que está diciendo aquí Ifá? Dice, ¿por qué en un momento determinado Watutu, el gallito del río? Dice, ¿por qué Watutu no era más que un pájaro, que era el emisario del Eguá? Dice, ¿por qué en un momento determinado, cuando Olofin iba a decidir quién iba a bajar primero a la tierra, Changó se propuso para bajar él? Pero Changó no reunía las cualidades para bajar a la tierra todavía, y por consiguiente Olofin mandó a bajar a Sojano. Pero a Sojano empezó a gobernar en la tierra y a
poner a la gente a laborar en la tierra para así poder comer, pero Changó cortó la lluvia. Y en la tierra no caía lluvia, por consiguiente las cosechas no se daban, por consiguiente se estaba pasando hambre, se estaba pasando necesidad, había mortandad y las cosas no salían correctamente. A lo que en un momento determinado, cuando Asojano fue a donde estaba Orula, Orula le hizo el bo y le dijo que le tenía que dar el bo a Echu. Cuando Echu se presentó, que Asojano le dio el bo, lo único que tenía dentro del bo era tierra, porque no había más nada que echar dentro del bo. Y Echu subió con el bo y le dijo a Asojano que le iba a mandar a su emisario para que le dijera lo que tenía que hacer. Cuando Echu subió, le dijo a Olofin que en la tierra había tanta sequía que estaba empezando a arder, y mandó a Watutu a decirle a Asojano que tenía que hacer una gran hoguera, que el humo llegara al cielo y que las llamas se vieran desde el cielo. Cuando Olofin se asomó a ver si era verdad, se dio cuenta, y el cual le dijo que Watutu, su gran emisario, estaba ahí abajo y que se iba a morir de la candela si no hacía que Changó abriera la lluvia. Olofin dictaminó que Changó tenía que hacer llover, y llovió en abundancia, y así Asojano pudo afianzar su poder en la tierra. Por consiguiente, dice Ifá aquí, el por qué aquí hay discusión entre hermanos, aquí hay discusión entre hermanos de sangre o hermanos de religión. Dice por qué usted puede empezar a discutir con un amigo allegado, el por qué en un momento determinado sus hermanos o su amigo allegado pueda tenerle cierta envidia, que es lo que dice Ifá, y pueda hacer acciones que puedan repercutir en su economía, en su estabilidad, en su salud mental, en su salud psicológica o en su salud física. Entonces hay que tener cuidado con personas cercanas que puedan en un momento determinado hacer algún tipo de trampa. Dice por qué Olofin no sabía de la guerra que mantenían entre Changó y Asojano. Entonces dice por qué en un momento determinado incluso se puede hacer todo tapado para que otras personas no se den cuenta. Dice por qué aquí hay que tener cuidado con la candela. Es porque aquí hay que ver las señales, que fue lo que hizo Asojano, prender una hoguera como le mandó Echu, para que Olofin viera la señal. Dice porque en un momento determinado la persona que es Ocheká se puede ver pasando hambre, pasando necesidad y pasando trabajo, a consecuencia de que no pueda encontrar su comida, a consecuencia de que su trabajo no esté funcionando correctamente. Pero dice que usted va a tener la necesidad de hacer grandes esfuerzos y grandes sacrificios para afianzarse en su puesto de trabajo, que fue lo que hizo Asojano, que logró afianzar su poder en la tierra. Dice por qué la persona que es Ocheká tendrá gran poder sobre la tierra. La persona que es Ocheká tendrá gran posición sobre el plano terrenal, que es lo que está diciendo aquí Ifá con este gran camino. Dice por qué aquí nace el control de las dificultades. Dice por qué se le prescribe a la persona que pueda tener litigio legal. Entonces se le recomienda a la persona el por qué en un momento determinado tiene que tener cuidado con todos los papeles que firma, con las acciones legales que emprende. En un momento determinado tiene que tener cuidado con las acciones que lleve a cabo y que le conlleven o que lleven al traste a que la justicia pueda venir a buscarlo, que es lo que dice Ifá aquí. Entonces hay que tener cuidado con la justicia por Ocheká, porque dice que usted se puede ver recluido o preso, o porque usted en un momento determinado se puede ver huyendo de sus enemigos, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque en un papel le pueden hacer algún tipo de trampa, que es lo que dice Ifá aquí. Dice por qué habla de la hierba pata de gallina, que dice que por qué nació una hierba que sin tener pata camina, y que nació en la tumba del primer hombre difunto. Entonces dice Ifá porque aquí se le dio una gran virtud a la hierba pata de gallina. Es porque la persona que tenga Ocheká va a tener la necesidad de conocer esta gran hierba, porque con esta hierba se va a dar baño, con esta hierba se va a hacer despojo, con esta hierba se va a hacer sarayenye y otras cuestiones inherentes o referentes a este Odun de Ifá para con esta hierba, que es lo que está diciendo Ifá. Dice porque aquí el lenguaje era ciego, pero así montaba a caballo y decía que a donde su cabeza lo llevara, ahí él iba, pero un día se cayó. Entonces se le prescribe a la persona el porqué. Lo primero que no puede ser es caprichoso. Lo segundo es que hay que tener cuidado con accidentes en vehículos automotores o de tracción animal. Dice por qué la persona que es Ocheká está propensa a tener accidentes viales o accidentes de tráfico. Tanto si va
en vehículos automotor como en vehículos de tracción animal. Entonces usted tiene que tener cuidado. Se le recomienda a la persona que va a llegar que no monte a caballo, ni que se monte en ningún tipo de coche tirado por caballo. Hay que tener cuidado con la vista de la persona que va a llegar, porque dice que aquí el lenguaje era ciego. Dice porque de un momento a otro usted puede empezar a perder la visión paulatinamente. El porque el deterioro de su vista será rápido. Entonces póngase en manos del facultativo para que le revise la visión, y si tiene que usar gafas o lentes o lo que tenga necesidad de usar, usted lo use, que es lo que está diciendo aquí IFA. Dice porque si usted va conduciendo, usted tendrá que tener cuidado a la hora de conducir, igual que si va dentro de un vehículo que está conduciendo otra persona, también habrá que tener cuidado, porque usted está propenso a tener grandes accidentes y a partirse sus extremidades inferiores. Usted puede empezar a confrontar problemas de cojera, problemas de locomoción a partir de que tenga un accidente y se le pueda partir algún hueso de las piernas, que es lo que está diciendo IFA. Dice porque en un momento determinado habrá la guerra entre el corojo y el algodón. Dice porque en un momento determinado entraron en disputa el corojo y el algodón. Y Olofin intervino y le dio la razón al algodón, porque el corojo lo que quería era manchar al algodón. Dice porque en un momento determinado usted lo quiere manchar. A usted lo quieren tildar de algo que incluso usted no ha hecho. A usted lo quieren acusar de algo que incluso usted no ha hecho, que es lo que está diciendo IFA. Dice por qué se le recomienda a la persona que es Ocheca que debe vestirse de blanco frecuentemente, para evitar contrariedades y para evitar situaciones negativas que le puedan venir a la vida, y que si cuando la ropa se le manche usted tiene la necesidad de cambiarse. Usted no puede andar manchado ni sucio, que es lo que dice IFA, porque si no, así mismo como está manchada su ropa, se verá manchada su reputación, se verá manchada su moral, se verá manchada toda su vida. Entonces cuando usted una ropa se le manche, usted tiene que acto seguido retirar esa ropa y ponerse otra. No puede andar con ese tipo de ropa manchada ni de arabescos, que es lo que dice IFA aquí. Habla del camino de por qué la persona estaba pasando mucho trabajo y fue a consultarse con Orula, y Orula le dijo que la única manera de no pasar más trabajo era sacrificándole 2 gallos a Emayá en el mar. Y cuando esta persona hizo los sacrificios que le ordenó Orula, entonces le vino la prosperidad. Entonces dice por qué hay la necesidad de acudir rápidamente al mar con 2 gallos blancos y dárselos a Emayá. Que este es uno de los grandes sacrificios que hará la persona que es Ocheca. Y hasta aquí las cosas que quería ver de este orden de IFA. Espero que les haya servido para ampliar el conocimiento que hay de este orden de IFA en la comunidad religiosa. Y no les deseo suerte, porque los que tenemos IFA de Oricha tenemos el 75% de la suerte hecha, y el otro 25% lo adquirimos a través de los esbozos y las rogaciones y siendo obedientes a nuestros itas. Recuerden que se pueden suscribir al canal de YouTube de manera gratuita, y que la bendición de Olofin, Olor Dumare y sus respectivos de la guarda siempre los alcance. Y Boris Boya y Bocheche.